Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, como todas las semanas. Un programa muy lindo, muy interesante en el que tenemos en el día de hoy. Pero antes es momento de agradecer, como siempre, gracias a Liliana Palacio. Esta vez nada de ondas, directamente nos planchamos el pelo. Gracias a ella y por el make-up también. Gracias a las chicas de Montesco Tendencia por este pantaloncito con esta remerita color verde, que se usa muchísimo para esta temporada. Así que se los recomiendo. Rubias, morochas, a todas nos queda bien este color, así que súper recomendado. Y a las chicas de Ana de Kiev por estas botitas que son divinas. Muchísimas gracias a ellas. Ya agradecimos como corresponde. Les decía, tenemos un programa muy lindo, muy interesante. Y vamos a arrancar a presentarlo a él. Él es el doctor Gustavo Zabalza. Ya es de la casa, lo vamos a decir al doc que pase por acá. Casi le digo al profe. Bueno, profe también. ¿Cómo estás, doc? Bueno, un gusto tenerte. Toma asiento. Bueno. Él es especialista en lo que es la medicina del dolor. Y, doc, vamos a refrescarle a la gente, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de la medicina del dolor? Bueno. Hola, Susana. Bueno, gracias por la invitación. Una vez más, como dice vos, de la casa. Bueno, vamos a recapitular definiciones anteriores. El dolor es una experiencia, es una sensación desagradable que sufren todos los pacientes. Al hablarte de experiencia, ya te estoy involucrando a la persona en sí. O sea que entra un importante el factor social, psicológico del paciente, porque es una experiencia. O sea que hay una respuesta del paciente ante una agresión que sufre ese cuerpo. O sea, ya entran muchos pacientes, muchas respuestas y conocimientos individuales. Eso por una parte el dolor. Vos dices, ¿qué es la medicina del dolor? ¿Quién la hace? La hacen muchos médicos, pero especialmente la rama nuestra. Vos sos anestesiólogo. La rama de anestesiología. Exactamente. Tiene que ir, básicamente, gracias, porque nosotros tenemos muchas prácticas en cuanto a las punciones, a los bloqueos. Entonces eso, con el crecimiento, con el conocimiento de la anatomía, de la fisiología del dolor, se ha llegado a la conclusión que hay que trabajar sobre target o sobre lugares que son los que desencadenan el dolor. Bien. Porque el dolor es un arco reflejo simple que comienza a nivel periférico con una lesión o una agresión que sufre el cuerpo, puede ser un pinchazo, una quemadura. Claro, ahí ya tenemos algún dolor. Ahí tenemos. Entonces ese es el puntapié inicial. Sí. Entonces, ¿eso cómo hace? Eso llega al cerebro. ¿Cómo llega? Por vías periféricas, porque a nivel de la piel, del cuerpo, tenemos receptores periféricos, son los que reciben el primer impacto, lo modulan y lo transmiten al cerebro. Llega por vías nerviosas, que van por los brazos, llega a nuestra médula, que la médula, para que sepa la gente, está a nivel de la columna. Exacto. A nivel de la columna, por dentro de las vértebras, tenemos la médula, que llega hasta el nivel de la segunda lumbar. De ahí hasta la cervical es todo médula. Entonces esa médula tiene unos receptores a nivel del asta posterior. Una vez que ese estímulo periférico, esa quemadura, esa lesión, ese pinchazo, llega a la médula, hace otra sinapsis, o sea, y llega hasta el cerebro. Entonces, y es ahí cuando sentimos nosotros. Ahí cuando nosotros sentimos la sensación. Y bueno, por eso habla la definición de una experiencia. Sí. Entonces hay gente que tiene un umbral alto del dolor, por eso podemos hablar esas cosas. Entonces, el organismo de por sí va a un mecanismo de defensa. O sea, cuando ese estímulo nuevo se hace consciente, el organismo responde de una manera. Bien. Y entonces ahí entramos todos los factores individuales de cada paciente. Bien. Eso se incluye en sí el dolor y entonces nosotros ¿dónde trabajamos? Vos podés llegar, podemos impedir, nosotros que tenemos que impedir que ese dolor sea crónico. Claro, o inhabilitante. O sea, inhabilitante. Entonces hay muchas formas de inhabilitar. Te he dicho, mira todas esas paradas que tiene el estímulo. Nosotros podemos trabajar en distintas maneras, por medicamentos, hay muchas formas, por aparatos, y nosotros lo que hacemos generalmente por sustancias químicas a nivel de esas estructuras que están bien conocidas. Bien. Llegamos a través de agujas a nivel periférico, a nivel de la médula o a nivel central. ¿Entiendes? Eso es para todo. Y hoy evolucionó tanto que hay cada vez más conocimiento en cuanto a esas estructuras y nosotros llegamos todos dirigidos. ¿Dirigido con qué? Con imágenes que son radioscopía, ecografía o
tomografía. O sea, Bien. nosotros llegamos a esos targets con agujas por imágenes. Claro, tiene que ir el paciente, tiene que ir con una imagen que seguramente el médico que te lo deriva a vos, el SAP va, exactamente. Y lo más complejo aquí es el diagnóstico. Claro. Porque imagínate todo ese circuito, hay muchas estructuras que pueden llegar a doler. Entonces, la ciencia médica es saber cuál estructura es y en base a esa actuamos, ¿entiendes? Bien. O sea, a nivel, lo que yo tengo a nivel periférico, hoy hay conocimientos anatómicos sólidos de la inervación, de todo va por nervios, del hombro, de la rodilla, del tobillo, de la columna, ¿entiendes? Bien. Entonces ese es el avance importante que hay a nivel de las estructuras nerviosas. Bien. Entonces nosotros, debido al avance de esos nervios, trabajamos sobre esos nervios, ¿entiendes? Esa es en sí la medicina del dolor, el intervencionismo. Bien, eso es lo que decías, lo del umbral del dolor, ¿no? Es increíble porque cada persona tiene un umbral diferente. Claro. Capaz que yo me opero del hombro y me duele un poco y otro no puede estar del dolor y a otro no le duele nada. Por eso también es importante que hoy está muy en boga el abordaje biopsicosocial del paciente, ¿entiendes? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Porque si ese dolor continúa, luego de 3 meses ese dolor ya no es agudo. Entonces pasamos a un dolor crónico, que es más difícil de tratar porque ya está la parte individual del paciente. Y ya entra el trastorno psicológico, generalmente el paciente no tiene resolución, tiene el ausentismo laboral, tiene la depresión, ese ausentismo laboral no puede trabajar. Hoy con la situación económica que vivimos es complejo los recursos económicos, entonces la gente entra en depresión. Exacto. Entonces cada vez complica más complica porque hay el ingrediente individual de cada paciente que lo tenemos innato, ¿entiendes? Vos sabes que un paciente al umbral lo maneja de una manera u otra, entonces ya se complejiza, ¿entiendes? Bien. Pero la rama del dolor, la rama de la medicina ha avanzado mucho, ¿entiendes? Y dentro del dolor crónico tenemos el pluripotencial, las causas, ¿entiendes? Te podemos hablar de una hernia de disco, o sea, patología de rodillas, una artrosis de rodillas, una artritis de hombro, nervios periféricos, la neuralgia del trigémino, pacientes oncológicos. O sea, entramos todo del dolor crónico, paliativo, es todo lo mismo porque hay conceptos nuevos que generalmente esto me sirve también para hablar con vos de desterrar mitos del cuidado paliativo que es oncológico, no es el colon. Eso, no, bueno, vos estás a cargo de lo que es el programa paliativo de la provincia. Yo estoy a cargo del cuidado paliativo de la provincia y con una buena iniciativa de la gente del gobierno, de nuestro gobernador, nuestra senadora, la ministra de Salud, estamos creando las unidades de cuidado paliativa para toda la provincia, para la accesibilidad para toda la gente. Bien. O sea, por eso es importante no solamente el paliativo. Tenemos ahí dentro el paciente el politraumatizado, el paciente con problemas renales, las úlceras periféricas, o sea, es pluripotencial y son muchas patologías que va a la medicina paliativa, que es acompañar al paciente. Bien. Generalmente esto comenzó con lo oncológico, que era acompañar al paciente. Uno lo relaciona siempre cuando está un paciente oncológico, quizás en la fase terminal, como para que no sufra el dolor, lo relaciona con lo paliativo, pero no es así. No es así. O sea, porque son patologías de difícil solución. Bien. O sea, el oncológico que entra en paliativo no tiene solución, es un acompañamiento. Pero hay muchas patologías renales, como he dicho, muchas secuelas de hemiplegia que tampoco no tienen solución, pero tienen una expectativa de vida de mayor tiempo. Es un acompañamiento donde el síntoma fundamental es el dolor, pero tenemos síntomas asociados. Entonces, por eso ya está la ley nacional de paliativo, donde se aborda el cuidado integral del paciente, la provisión de medicamentos, de las obras sociales y del Estado, la participación. Bien, perfecto. Entonces, fundamental eso, que nueva, entonces Santiago se va a acoger y se va a implementar. El segundo fin de semana de octubre es el día de cuidado paliativo y bueno, creo que ahí va a ser el puntapié inicial para ese proceso, para arrancar. ¿Lo seguimos hablando? Vamos a hacer una pequeña pausa bien cortita, ya volvemos con el doctor Gustavo Zabalza. Con mis lágrimas sobre sequía en un pueblo.